El Ministerio de Salud detectó 10 casos de la cepa Delta en Santa Fe. Recordemos, abríamos esta edición de noticias contándoles que hay más de 20 personas aisladas esperando el resultado de los test porque en las últimas horas tuvieron contacto con una familia que había regresado del exterior. En la mayoría de los casos es gente que hizo un viaje a los Estados Unidos. Queremos saber qué es lo que pasa en Santa Fe respecto de los controles de las fronteras, de migraciones, cómo y quiénes lo hacen. Por eso la comunicación, estamos en contacto con Candelaria González del Pino, que es secretaria de Gestión Federal de nuestra provincia. Hola Candelaria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿qué registros tiene la provincia de Santa Fe? ¿Qué números son los que nos pueden contar, los que manejan ustedes, respecto, por ejemplo, de la gente que ingresa a nuestra provincia proveniente del exterior? Bueno, nosotros estamos teniendo un ingreso aproximado entre 100 personas por santafesinos, ¿no? Santafesinos y santafesinas por día. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos 815 personas que tienen que estar haciendo cuarentena. Recordemos que los que vienen del exterior tienen que, una vez que ingresan a la provincia, al domicilio declarado, tienen que hacer 7 días de cuarentena, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque ellos ingresan al país con un PCR negativo, es una condición. Posteriormente, cuando llegan al aeropuerto, se les hace un test de antígenos, que si les da negativo, pueden ir al domicilio que han declarado, realizar la cuarentena. Quien da positivo en esa instancia queda en la ciudad de Buenos Aires para cumplir la cuarentena en hoteles, ¿sí? Esto es el procedimiento cuando ingresan del exterior. Bueno, hoy me quedo con este número. Dijiste 815 personas que en este momento tiene que estar haciendo cuarentena. Uno confía, digo, en la responsabilidad individual, pero también está la pata del Estado, ese resorte, y me pregunto si se controlan, si se monitorean, si se hace un seguimiento de esas personas y cómo es el operativo. Bien, hacemos un control muy fuerte con varias instancias. Cuando van a ingresar al país, Migraciones nos envía a nosotros todos los ingresos de ese día y nosotros automáticamente disparamos estos ingresos a los distintos municipios y comunas, segmentados por municipio y comuna, por supuesto, al 0800 para que comience a hacer un seguimiento diario de esas personas, no solamente de la sintomatología, sino también hacemos una serie de preguntas que nos dan a nosotros una pauta de si están cumpliendo o no y demás. Ajá. Y por otro lado, a su vez, tenemos un operativo, el gobernador firmó el decreto allá por julio, donde tenemos un operativo conjunto con Migraciones, Seguridad de la provincia y Salud de la provincia. Este operativo se lleva adelante en Rosario y localidades cercanas del Gran Rosario y en Santa Fe. Esos controles se van haciendo son diarios, se elabora un acta por cada control que hacemos. Claro. Venimos teniendo un alto cumplimiento, estamos en el 90-95% diario, y en las localidades más lejanas, donde hacer este operativo no tiene sentido porque son muchísimos menores la cantidad de personas que llegan a esos lugares, tenemos una coordinación directa con el municipio y la comuna de cada uno de ellos que nos han designado una persona, un funcionario de la localidad, que es quien hace esos controles, acompañado por la fuerza pública también de la provincia, ¿sí? Sí. Y en esos casos también, cuando están incumpliendo, se labra un acta y se sigue con el procedimiento que está estipulado, que es, bueno, esa acta de incumplimiento se lleva a la justicia y se sigue el trámite ante la justicia. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque dentro de todo, a diferencia de hace unos meses, cuando el incumplimiento era alto, vos me estás hablando de un 90-95% de gente que cumple con este aislamiento obligatorio, llamale cuarentena, como sea. El otro 5%, entonces, el primer paso, ¿cuál es? Labrarle un acta, pero después directamente, digamos, ya es un tema que se judicializa. Sí, totalmente. Cuando Migraciones va al domicilio y constata de que no está cumpliendo, se labra un acta donde se deja constancia del incumplimiento y esa acta luego se presenta en la justicia federal y continúa el procedimiento
aislamiento conforme, porque bueno, es un delito, el no encontrarse cumpliendo con la cuarentena es un delito y bueno, se denuncia justamente este incumplimiento. No obstante eso, previamente, si nosotros en el diálogo que tenemos con el 0800 detecta que hay o que no le han respondido 2 veces seguidas o han hecho una respuesta evasiva, bueno, ellos ya están acostumbrados, por supuesto, a tantear cuál es la respuesta del otro lado, también nos anticipamos a ese control también, por supuesto. Y sí, nosotros siempre hacemos mucho hincapié, un fuerte hincapié, en que tienen que quedarse 7 días. ¿Por qué? Porque el PCR obligatorio del 7º día para poder levantar la cuarentena, que le tiene que dar negativo, es donde hemos encontrado muchos casos positivos. Claro. Muchos casos que fueron negativos en el exterior, que fueron negativos en antígenos en el aeropuerto, nos da positivo con una baja carga viral, pero positivo en el 7º día, y eso los obliga a continuar en cuarentena. Por eso apelamos siempre a la responsabilidad individual, porque eso nos permite seguir con el nivel de actividades y con, bueno, como lo vivimos todos los días, poder seguir ampliando actividades en función de que somos todos responsables y nos cuidamos mutuamente, ¿no? Candelaria, ese primer periodo que vos estás diciendo, esos 7 días, me resulta que deben ser claves, fundamentales, porque además después se viene el otro test también, ¿no? Y lo que dicen los especialistas, más que nada los epidemiólogos, es que la variante de Delta en general no tiene demasiados síntomas como las otras, ¿no? Y además tiene un grado de virulencia en cuanto, bueno, a los contagios que es mayor que el resto. Exactamente, y aparte hay un tema también a tener en cuenta, no todos, pero la gran mayoría de los santafesinos y santafesinas que vienen del exterior vienen del destino, como lo decían al comienzo, de Estados Unidos, y cuando se les consulta la mayoría vienen vacunados, con lo cual también es importante hacer hincapié que aunque estén vacunados, siguen siendo portadores de un virus, digamos, potenciales portadores de un virus y también potenciales, digamos, multiplicadores, ¿no? Porque contagian. Esto nos ha pasado con varias personas que en el PCR del 7º día dan positivo con baja carga viral y te cuenta, o sea, uno constata que efectivamente había sido vacunado, había ido a vacunarse. Entonces, bueno, apelar a esa conciencia y hacerles entender de que por más que estén vacunados, si están contagiados, siguen contagiando, ¿no es cierto? Claro, y pensaba también que en el cumplimiento de la cuarentena obligatoria de estos 7 días, después de volver a realizarse el test, ¿cuánto nos ahorramos? Porque, todos como comunidad, no solo como Estado, ¿cuánto nos ahorramos respecto de los contagios? Porque si no, qué difícil debe ser hacer un seguimiento, una trazabilidad de los contactos estrechos de esas personas que regresaron de afuera. Totalmente, totalmente. Y todo lo que uno tiene que desplegar en esa instancia. Hasta ahora, por suerte, no hemos tenido la necesidad de ir a buscar a los contactos estrechos porque han sido detectados antes y se los ha hecho cumplir esta cuarentena. Los 10 casos que hoy existen en la provincia están controlados, se los conoce, están en cuarentena, digamos, o estuvieron en cuarentena porque algunos ya han terminado, con lo cual, es fundamental y nuestros controles, por eso nosotros hace 2 meses atrás lo hacíamos no todos los días, y aleatoriamente, y ahora vamos a todos los domicilios y vamos todos los días también. Esto, el producto de que hoy tengamos un alto cumplimiento tiene que ver también con esto, que saben de que estamos yendo a los domicilios, que se hacen los controles y que no hemos aflojado en esa instancia tampoco. De los 10 casos que hasta ahora el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirma con esta variante Delta, ¿todos o la mayoría vienen de Estados Unidos o hay otros países en donde uno puede poner la mirada y levantar el alerta? No, la mayor cantidad ha sido de Estados Unidos. Si yo mal no recuerdo, hay uno de España, pero la mayoría son de los Estados Unidos. Claro, ¿y qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Sudamérica, por ejemplo? Porque se han dado casos en Brasil y estamos mucho más cerca.
Sí, pero nosotros no hemos reportado ni hemos tenido ningún caso, por lo menos hasta ahora, proveniente de allí. No, insisto, en esto de los controles y en realidad nosotros detectamos, digamos, las variantes deltas que se han detectado en la provincia han quedado, porque en el test de antígenos que se hace en el aeropuerto, en la mayoría de ellos, ahí se detectó el positivo y quedaron en Cava. Creo que fue uno solo, si yo, eso lo tiene, los datos concretos lo tiene Salud, porque son quienes hacen todo el seguimiento epidemiológico, ¿no es cierto? Pero de estos 10 casos, la mayoría quedaron en Buenos Aires, claro, justamente porque el test de antígenos les dio positivo. Entiendo, por supuesto, que la puerta de entrada al país, y mucho más ahora en esta etapa de pandemia, es Ezeiza. ¿Hay algún tipo de estudios especiales o de controles en los otros aeropuertos de la provincia? Fundamentalmente me refiero a Fisherton, ¿no?, que concentra la mayor cantidad de vuelos. No sé si acá Sauce Viejo, porque tenemos muy pocos, pero bueno. No, de hecho, digamos, ingresos del exterior directamente todavía no está operando el aeropuerto, pero sí, porque hemos estado en diálogo directamente con su titular, con Romagnoli. Él tiene todos los protocolos al día y la verdad que tiene más protocolo que lo que se viene, digamos, lo que se está estilando en hacer en Ezeiza, y lo vamos a tener más cercano también cuando esté habilitado el aeropuerto para recibir vuelos internacionales. Allí van a estar, el aeropuerto está listo para tener estos controles bien agudizados para que sigamos evitando que se vuelva comunitaria esta cepa que sabemos que es la tendencia, pero que bueno, por ahora Santa Fe viene muy bien en ese sentido. Bien, te dejamos continuar con tu agenda de trabajo, a pesar que está sumamente interesante la charla y podríamos seguir. Candelaria González del Pino, secretaria de Gestión Federal de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés bien. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.